Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mu. Y como les anticipé en el anterior bloque, estamos al aguardo de esta entrevista que tenemos en el día de hoy, viernes 21 de mayo. Vamos a hablar de esta Semana Patria en Filosofía Rock, vamos a reivindicar nuestra historia y qué mejor que hacerlo de la mano de un historiador que nos acompaña en esta tarde. Me estoy refiriendo a Horacio Mosquera, que es historiador, escritor, magíster en estudios latinoamericanos, es actual director del Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Bienvenido, Horacio, a Filosofía Rock. Gracias por aceptar la invitación. Gracias Eli, gracias Pablo. Muy lindo estar acá con ustedes para poder compartir este momento de radio y bueno, gracias también a toda la audiencia que está escuchando en este momento. Horacio, para empezar y entrar en tema y hacer, viste que para los que estudiamos filosofía, cuando nos metemos en historia es un lío, porque viste que siempre las ideas están como por arriba, por distintos lugares, pero nunca enlazadas con los hechos, con la facticidad y demás. Entonces siempre nos dijeron esto de, bueno, hay que evitar los anacronismos. Entonces mi primer pregunta para entrar en tema y para hablar sobre lo que significó la Revolución de Mayo y lo que fue esa época, hace poco estaba leyendo un texto muy lindo sobre la época colonial de Franklin y Gaviria, donde se explicaba que el cabildo no es lo mismo que el cabildo de hoy en día. Entonces, la primera pregunta es un poco preguntarte qué significaba el cabildo en esa sociedad, cuál era el rol del cabildo en la sociedad de esa época. Bien, muy interesante, vamos a comenzar por ahí y bueno, además el cabildo no es lo mismo tampoco ediliciamente, ¿no? Este cabildo, el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, pero era una institución, ¿no? Es la institución de gobierno de la ciudad. España, en el avance, digamos, por la Reconquista y posteriormente, digamos, en la conquista, concretamente de América, establece esta forma de gobierno con la gente, digamos, que iba llegando, o con los adelantados, como se decía, ¿no? La conquista española es mixta, no es una empresa estatal, sino que van invirtiendo en ella muchos agentes privados, ¿no? Por ejemplo, siempre escuchábamos que decíamos, bueno, Pedro de Mendoza el primer adelantado. ¿Qué significa ser el primer adelantado? O sea, era un gran interrogante. Y entonces, bueno, tenía que ver con este carácter mixto que tenía la conquista. Y la forma de gobernarse después se daba a través de la reunión de los vecinos, ¿no? Que había que tener determinadas características también para poder ser un vecino. Y el cabildo, que era esta institución que se constituía a partir, digamos, de la reunión de los vecinos, elegía sus autoridades y estas autoridades ejercían el gobierno de la ciudad. O sea, se encargaban, por ejemplo, de la administración de justicia, en algunos casos, digamos, también de la salud. Tenían muchas atribuciones que podíamos hoy, sin hacer también, como dijiste vos bien, un anacronismo, asemejado a lo que sería un gobierno local. Buenos Aires tuvo dos posibilidades, porque fue durante mucho tiempo el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, digamos que dentro del virreinato del Perú, pero con posterioridad en 1778 se declara, digamos, el virreinato del Río de la Plata, y Buenos Aires también pasa a ser capital de ese virreinato, y el virrey está en el fuerte. Entonces, bueno, esta institución tenía la puerta cerrada en cuanto sería la participación política plena, digamos, elegir y ser elegido, vamos a decir, de digamos, la masculinidad subalterna, como se diría hoy, las mujeres, ¿no? Y solo podrían ser, digamos, participar en forma plena aquellos hombres blancos y propietarios. Por supuesto que en muchos casos también la blancura se podía comprar, ¿no? Y entonces, bueno, no todo parece, digamos, tan negro como es y se va blanqueando, digamos, de una manera ilegal para la época, diría. Pero bueno, justamente por eso es que se reparten en una ciudad de 40.000 habitantes, como era Buenos Aires aproximadamente, para la fecha de la Revolución, se reparten 450 invitaciones, de las cuales van
150, digamos, ¿no? Y esa es la pelea de alguna manera de Francisco Beruti en el Cabildo Abierto, justamente cuestionando estas restricciones, este carácter altamente elitista. Si bien, y ahí digamos volvemos un poco a lo que vos planteabas como la filosofía, en cuanto a las ideas de democracia y de república, y bueno, acá estamos con súbditos de un rey, ¿no? Forman parte, digamos, del espacio de la corona española, pero si nos tendríamos que remitir, digamos, a la Revolución Francesa y a quienes votan en esas repúblicas, también nos encontramos con instituciones restrictivas, con carácter restrictivo. El Brasil, digamos, 80 años después, 90 años después, Brasil republicano vota un 2% de la población. A veces cuando llega a 2,5 en los momentos, estamos hablando casi llegando a 1900. Y en la democracia griega tampoco votaban tanto, ¿no? O sea, digamos, votaban determinadas personas que tenían que ver con ser ciudadano griego. Y bueno, en ese sentido, digamos, el Cabildo tenía esta posibilidad de que la gente del lugar ejercía el gobierno del lugar. Y eso, digamos, muy interesante. Pero también hay que tener en cuenta que eso no quiere decir que fuera toda la gente del lugar. Claro, claro. Sí, era una democracia bastante restringida, ¿no? No el ideal, este ideal universal del cual, digamos, las democracias liberales hablan, ¿no? Y claro, por supuesto no contemplaba ningún tipo de carácter social como los que vos mencionabas. Te quería preguntar entonces cómo se empieza a dar todo este proceso de retroversión de la soberanía cuando se empieza a generar los conflictos entre España y Francia y cómo eso repercute acá, y si hay alguna conexión de carácter regional que lleguen al Cabildo algunas cuestiones que se estuviesen agitando en ese momento. Y cuando me refiero a esto de la cuestión de la soberanía, me refiero a el pacto que se había realizado con un reino, con el Reino de España, que cuando, bueno, claramente, digamos, esa figura queda acéfala, de alguna manera todo ese poder vuelve al pueblo y había que tomar una decisión de si pasárselo a Francia o no. Bueno, me gustaría que nos hables un poco sobre eso. Sí, bueno, la invasión francesa de España, ¿no?, provoca una crisis muy fuerte, porque digamos, le dan a Fernando VII este lugar para que esté, le da a Napoleón, lo separa, digamos, del trono, lo hace que pase muy bien el resto, digamos, de esos días, porque no la estaba pasando mal en la residencia en que estaba, pero sí le saca la potestad política, ¿no?, en el marco de esta pelea que Fernando VII tenía con su padre. Bueno, mientras en España se pudieron sostener algunos grupos, por ejemplo la Junta de Sevilla u otros, intentaron seguir ejerciendo ese poder de conquista que tenían sobre América. Porque la relación de América y de España y de Europa, digamos, está puesta en esos términos. Siempre, digamos, se habla, cuando llega el momento, digamos, de las independencias en América, no producto del Imperio Español, pero en 1776 había ocurrido algo muy importante, que era que fue, digamos, ¿no?, la Revolución estadounidense, la independencia estadounidense. Nunca se habla, digamos, como una especie de crisis inglesa, ¿no?, pero porque es el comienzo, claramente. Algo que es fogoneado por Francia, que pone hombres, que pone plata, España también, ¿no?, con el objetivo de virlarle a Inglaterra, digamos, las colonias, y echar a Inglaterra, digamos, de América. En 1789, 13 años después, se produce la Revolución Francesa, y como efecto también de esto, o sea, Francia tenía una crisis también evidentemente muy grande, las personas esclavizadas de la posesión, digamos, más próspera que tenía Francia, digamos, en el Caribe, que era Haití, van a pedir los mismos derechos que los franceses que están dentro de Francia, cosa que les es negada. Esa revolución, digamos, ese primer intento de Louverture se ve derrotado, lo llevan a Francia, y después toman el fuerte, digamos, de la
esa revolución. Esa revolución ocurrió, o ese intento había sido alrededor del año 1804, puede ser por ahí. 1804 termina, ¿no? Algo que empezó en 1790, que llevan adelante los mestizos, primero, bajo esta figura de Tomás Louverture. Pero bueno, fracasa esta intención, ¿no? Y entonces lo llevan a Francia, donde muere. Y el próximo embate ya es de los negros esclavizados, y es en forma mucho más radicalizada, ¿no? De darle muerte a los blancos. Van a triunfar, van a darle muerte a los blancos, a un grupo de polacos que habían peleado para los haitianos, y entonces se da categoría de negros. Pero bueno, queda ese ejemplo dando vuelta en América. Haití va a ser el lugar donde se va a refugiar, por ejemplo, Miranda, a Miranda, digamos, los haitianos le dicen: vemos un montón de buenas intenciones en tus ideas, pero te va a ir mal, porque el proyecto que vos tenés no va a lograr la independencia de España. Es donde va a pedir refugio Bolívar, ¿no? Y los haitianos le van a financiar su campaña, le van a poner condiciones que tienen que ver con declarar la abolición de la esclavitud en los lugares donde llegaba, y de donde se va a poder recomponer. Bien, es decir que ya había habido levantamientos, ¿no? Que estaban marcando que esta relación colonial no andaba tan bien con otras potencias. Y con respecto a España, había habido uno muy importante, que justamente esta semana se cumplió un nuevo aniversario, el día 18 de mayo, que es el de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, ¿no? Un nuevo aniversario de la muerte, digamos, de él. Eso es realmente un levantamiento importante, fuerte, un cuestionamiento a la autoridad de los conquistadores, y ya había habido otros también previamente. Recordemos también que esta potencia, digamos, española, europea, ¿no? Porque esto se produce, digamos, en todas las potencias que conquistan América, no ponen en duda la humanidad de los mismos habitantes, fomentan el tráfico de esclavos de África a América. Es decir, digamos, determinadas cosas que generan una gran resistencia en muchos pueblos, en este orden de castas que existía durante en ese sistema de castas que existe durante la vigencia, digamos, del imperio. Es decir, en estos súbditos, como hablábamos antes, ¿no? Bien, entonces, bueno, ¿por qué está en una crisis tan violenta, tan vertiginosa el poder español, una vez que el rey cae preso? Porque estos pueblos americanos exigen, ¿no?, la posibilidad de gobernarse a sí mismos dentro del mismo imperio español, vamos a decir, en algún momento. Algo que era claramente una utopía, que era muy difícil, digamos, que sucediera, a pesar de que había ideas en España también, y había una expectativa en algunos puesta en el regreso de Fernando VII, dando más potestades a los gobiernos americanos. Vamos a suponer el caso de México, ¿no? En México no triunfa este movimiento revolucionario, y entonces, digamos, la gente que respondía a España tiene esta pretensión de que tenga otro estatus, un estatus de provincia, vamos a decir, o hasta inclusive la elección de diputados, como se hizo en Cuba. Pero bueno, era algo realmente bastante utópico que pudiera darse. Más allá de que algunos no coincidían en si querían independizarse de todo, o querían tener un autogobierno, lo cual ya también seguramente eran líneas internas muy interesantes, había también una buena prensa de Cisneros en ese momento, después de las invasiones inglesas, digamos, era bien considerado. Lo que le jugó en contra en algún punto era ser un francés, ¿no? Su nacionalidad. De Liniers. De Liniers, sí. Claro. Liniers tiene esta particularidad que va a ser elegido primero por el pueblo de Buenos Aires y después lo va a convalidar el rey. Es algo raro, ¿no? Ya estaba marcando alguna situación, y tenía que ver con que Buenos Aires se había defendido a sí misma, había tenido, digamos,
digamos, el intento de ayuda de las provincias, el intento de ayuda, lo intento porque no siempre se consuma, porque los hechos se desencadenan demasiado rápido, y también, digamos, de los indígenas que estaban alrededor de Buenos Aires. Cabildo rechaza eso, lo agradece pero lo rechaza, y, digamos, aparece esta figura de Liniers que, asociado a Álzaga, protagonizan la Reconquista, ¿no? Frente a un grupo inglés, digamos, no demasiado numeroso. En el caso de Bereford, digamos, la primera expedición no son tantos, pero además logran, digamos, ficharlo. Los ingleses están 2 meses prácticamente acá, hay gente que jura lealtad al rey inglés, y con esa excusa es que los ingleses está con una expedición muy numerosa, un ejército potente, digamos, para esta conquista, pero eligen una mala estrategia de tomar la ciudad. Digamos, lo que más les convenía era dar una batalla abierta, cosa que los porteños no se prestan a esa situación, y deciden tomarla avanzando por las calles de Buenos Aires, y ahí es donde se produce este enfrentamiento realmente encarnizado, horrible, entre los habitantes de la ciudad, las mujeres, los niños, los varones organizados en milicias que tenían que ver con su procedencia, y logran derrotar a los ingleses, y eso le da una seguridad, ¿no? Como para continuar, digamos, con este virrey tan extraño, un virrey francés, que elige primero en la ciudad, después lo convalida el rey, pero que, bueno, finalmente este Consejo de Regencia que existe en España plantea que ya no el rey, a Cisneros no lo va a nombrar el rey, porque el rey ya en ese momento ya está, digamos, preso, y entonces, y no nos olvidemos que Cisneros también es el que ordena la represión de Chuquisaca. En 1809, el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, digamos, que tiene esta universidad, que tiene, digamos, todo este prestigio social de la época. Buenos Aires es un lugar más bien rudo, rudimentario, rústico. Bueno, tiene este levantamiento que logra extenderse hasta La Paz, y es reprimido por orden de Cisneros, ¿no? Con este protagonismo de estos españoles de Nieto, de Sanz, de Córdoba, ¿no? Figuras que van a ser después ajusticiadas cuando se acerque Castelli, digamos, al lugar. Y es una represión feroz. O sea, estamos hablando de un personaje que tenía que ejercer la violencia, la ejercía, pero también Cisneros ve que la cosa, porque existe la sospecha, digamos, de que Cisneros está comprando tierras, cosa que los virreyes tenían prohibido, absolutamente, porque después tenían el juicio de residencia. Es decir, también está un poquito estudiando cómo venía la cuestión y por qué no quedarse en un lugar quizás cuando el rey no iba a estar más. Podía ser muy interesante, ¿no? Y está entonces, digamos, en la semana de mayo lo vemos con una obstinación grande en conservar, digamos, el cargo de presidente, de virrey, vamos a decirle, pero cuando se elige una nueva junta, sale Cisneros presidente, cuando ya todo indicaría que era el mejor momento para hacer lo que había hecho Sobremonte, en todo caso, y retirarse. Pero bueno, ¿y en qué pregunta estábamos entonces? Yo te quería preguntar algo, porque cuando contás las cosas y se cuentan las cosas como que, bueno, pasaron hace 200 años, pero lo que estás contando también tiene relación, o podrían ser las noticias de hoy. Hoy hubiera un noticiero y estamos contando, mira, hubo una represión en Chuquisaca, y bueno, eso llega y a ver cómo repercute en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto tardaban en viajar las noticias entonces? Y es tanta la influencia que tenían esas noticias entonces como para decir, mira, Cisneros, como para influir en la ciudad. Bueno, eso, digamos, siempre se toma el inicio de la semana de mayo como con el 18 de mayo. ¿Qué pasa el 18 de mayo? El 14 de mayo llegan a Buenos Aires, digamos, la noticia de lo que había sucedido en enero, ¿no? Febrero. Es decir, digamos, tardan 3 meses generalmente las noticias. Los virreyes van a tener una fórmula muy interesante que yo creo que queda culturalmente. Un montón de cosas. Por ejemplo, para un montón de órdenes,
¿no? Los virreyes abajo ponen esta frase que es se acata pero no se cumple. ¿Por qué podría ser que se acate pero que no se cumple? Bueno, porque la orden tardó mucho y los hechos ya habían sucedido, porque realmente era impracticable lo que le estaban ordenando, ¿no? Pero esto creo que funciona en la vida cotidiana. Vos hablabas del hoy, ¿no? Bueno, está bien. Decimos que sí, pero no lo hacemos. Claro. Es muy actual eso. Lo decimos, pero no lo hacemos. Entonces decimos que entonces hay un montón de leyes realmente que ya todo el mundo sabe que no se pueden cumplir. Pero bueno, esto... Lo digo porque con lo que contabas esto de Chuquisaca, pareciera que aparece la figura de la opinión pública, por ejemplo, ¿no? Claro. Que piensa la gente del virrey a partir de que nos enteramos lo que hizo, pero lo que hizo a 6.000 kilómetros de distancia. Entonces parece muy loco, ¿no? Que te enteras muy tarde, ya no podés, ¿verdad?, operar sobre los hechos, pero eso causa una gran impresión en la gente. Bueno, el 14 de mayo llegan esas noticias, los revolucionarios se enteran, quienes con posterioridad son los revolucionarios, y Cisneros intenta, digamos, que no se difunda, intenta tapar el sol con el manos, es decir, bueno, ¿cómo podemos ocultar esto? Pero obviamente que empiezan a difundirse, y el 18 es el día que Cisneros se hace cargo de que esto ha sucedido, y publica un bando justamente donde dice a la población, bueno, que en España ya no está más la Junta de Sevilla. Eso provoca el cimbronazo, ¿no?, por el cual Castelli y Saavedra le van a exigir llamar a un cabildo abierto. Bueno, Castelli y Saavedra se presentan con Manuel Rodríguez y le dicen, bueno, ya está, tu tiempo terminó. Esto de acá no se vuelve a nada, ¿no? Y bueno, sí. Una angustia, digamos, ningún momento de angustia. Ningún momento de angustia. Es un momento de angustia para algunos, y tanto en el pasado como en el presente. Pero, claro, querido rey. Pero bueno, sí, eso existía, porque hay gente que no está convencida o que cree que hay otro tiempo de hacer las cosas. Si les parece, vamos a una breve tanda y cuando volvemos más de esta hermosa entrevista y este ratito que estamos compartiendo muy amablemente con Horacio Mosquera, que es el ni más ni menos que quien tiene toda la posta, la información, porque es el actual director del Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Tercer bloque en Filosofía Rock y continuamos conversando con Horacio Mosquera, historiador, escritor, magíster en estudios latinoamericanos, actual director del Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Horacio, bueno, llegamos ahí en el anterior bloque a las puertas de esta revolución y bueno, te tengo que preguntar, porque bueno, esta Revolución de Mayo fue un acontecimiento que ocurrió en lo que es la actual capital federal de todos los argentinos, argentinas y argentines, que tuvo obviamente al Cabildo como el epicentro. Pero ¿cuál fue en verdad la relevancia nacional de la Revolución de Mayo? ¿Por qué la llamamos revolución? ¿Qué fue lo revolucionario? Bueno, ¿por qué lo llamamos revolucionario? Hay un orden que se va, ¿no? ¿Qué era este orden? ¿Cómo lo podemos puntualizar? Podemos decir que en lo social, lo que ordenaba en su momento, en el momento colonial, era este sistema de castas. Y ese sistema de castas no va a funcionar más. Hay cosas que no van a desaparecer de un día para el otro, ¿verdad? Por ejemplo, la esclavitud no va a desaparecer de un día para el otro. Pero igualmente, digamos, en la asamblea del año 13 se declara la libertad de vientres. Es decir, la sociedad colonial va a perder este funcionamiento ordenador, en el cual en la cima de la pirámide estaban los blancos españoles. Esto que dice el obispo Lué el 22 de abril, que me parece muy importante recordarlo, ¿no? Esto fue una conquista y mientras haya un español en América, ese español tiene el derecho a mandar a todos los demás. Bueno, ¿qué le contesta Castelli a esto? Porque me parece también muy importante. Le contesta que si es así, bueno, en estos momentos Francia ha conquistado España y por lo tanto los franceses tendrían el derecho a gobernar a los españoles.
Me encanta, porque parece que estuvieran descartando, cada uno va tirando cartas, dice yo tengo esta, yo tengo la otra. Y era, fíjate, las rocas estaban a full en ese momento, ¿eh? O sea, Buenos Aires estaba totalmente alterada, con roca en todas, digamos, en todas las casas, celebraciones, amarguras, ¿no? Pero bueno, en lo social ya no va a ser esto, esta pirámide, digamos, por lo menos como ley, como sistema de casta, no va a existir. Queda después todo, sin duda, un sistema ya invisible y muy difícil de traspasar, porque el racismo que se había ejercido durante mucho tiempo sigue persistiendo en la sociedad como sigue persistiendo hoy, ¿no? Pero bien, digamos, la cuestión económica también va a ser absolutamente alterada, porque Buenos Aires va a ver, digamos, modificada toda su economía, el país la va a ver modificada. La va a ver modificada porque la guerra impone un escenario absolutamente conflictivo en un lugar que era donde florecía, digamos, el comercio. Y el comercio mismo, como la actividad más lucrativa de Buenos Aires, va a ser también, digamos, alterado, porque este monopolio, que ya Cisneros se había encargado de tratar de un poco ablandar, digamos, no va a existir más como dijo el ordenador, y entonces van a aparecer otros grupos, también de productores, que van a tener, digamos, su dominio, ¿no? O van a lanzarse al dominio del espacio político. Y por último, pero aparte la guerra condiciona toda la economía, y que es esto, digamos, que plantea Belgrano, ¿no? O sea, en el momento, digamos, de todo este esfuerzo económico, llevarlo a la guerra, San Martín. Y finalmente, la cuestión política, ¿no? Antes hablábamos de gente que podía elegir dentro de un cabildo, pero no hay que olvidarse que eran súbditos del rey de España, que le debían obediencia en todo. O sea, no podía haber de ninguna manera algo que contraríe la voluntad del rey. Y ese rey no se elegía. Más allá de que no todos los revolucionarios cuestionaron a fondo la monarquía, los casos emblemáticos son San Martín, que era su proyecto político, poder mantener la unidad a través de una monarquía, cuando lo ve derrotado, digamos, se retira de alguna forma, y Belgrano, ¿no? Que también propone el nombramiento de este rey inca. Pero ya, digamos, en un nuevo orden de cosas, es una monarquía absolutamente distinta a la que proponen ellos, los derechos funcionarían de otra manera, ¿no? Pero también hay que tenerlo claro cuando se discute, digamos, acerca de la monarquía. No están hablando de ese Fernando VII que vuelve para ser más absoluto que nunca. Y ese orden también se rompe, es decir, se rompen tres órdenes que ordenan la vida, la subjetividad de las personas, y por eso también, digamos, la Revolución de Mayo tiene esta potencia que tiene. Pero, a ver, no es aceptada, vamos a decir, ciegamente en todo el territorio. Hay lugares donde, digamos, los realistas van a seguir manteniendo, quieren seguir manteniendo esa fidelidad al rey de España. Por eso también empieza a ser algo que es difícil de controlar el destino, ¿no? Es decir... Sí, los alcances, ¿hasta dónde? Digamos, claro, empieza a ser verdaderamente una revolución, digamos, que abre puertas al futuro, y no se sabe qué futuro. Bueno, en ese sentido, el 25 de mayo siempre igual fue tomado como una especie de mito, ¿no? Por esto mismo que vos decís, por lo indeterminado también, a eso me refiero, más allá de la cuestión legendaria y todas las cuestiones que se construyen, las voces, los discursos, las reflexiones, los sentidos, ¿no? Pero bueno, una suerte de mito de origen de nuestra República Argentina en general, y que también tuvo varias maneras de ser recordado. Hubo un primer centenario con una celebración que fue eminentemente muy aristocrática, con un estado de sitio, y luego, 100 años después, se realizó algo totalmente distinto, un bicentenario que congregó a, no sé, más de 6 millones de personas, que también marcaba una nueva forma, o por lo menos una distinta forma de vivir, de convivir o de revivir con esos orígenes, con esos sentidos más bien fundantes, ¿no? Con una mayor cantidad de participación popular, sin tanta ostentación militar como en otras épocas, ¿no? Anteriores.
Pero bueno, estos últimos dos, Horacio, fueron muy, muy particulares. Entonces no puedo dejar de preguntarte cómo alineás esta necesidad de cuidarnos, de tomar distancia, de no producir tantas aglomeraciones para evitar justamente la circulación del COVID, con la idea de que el 25 de mayo sea justamente una celebración compartida a nivel federal y popular. Sí, bueno, antes que nada, qué lindo haber participado del bicentenario del año 2010. Qué lindo realmente. Y verlo con una característica tan distinta a lo que fue el centenario, ¿no? Centenario que construye todas, digamos, esas mentiras que calaron tan hondo, y porque los vencedores de la guerra civil establecen, digamos, este sistema liberal, ¿no? Esta ideología, digamos, de forma tan potente, porque la establecen durante 50 años y van construyendo, digamos, como hablábamos antes, una subjetividad en la cual creemos, digamos, que tuvimos un crisol de raza, que somos el granero del mundo, ¿no? Como si Brasil, como si Australia, si, digamos, no existiera nadie más que nosotros, como si los Estados Unidos no existieran tampoco. Y entonces, digamos, acá estamos en el país donde el trabajo busca al hombre, ¿no? Y cualquier cosa que tiramos en la tierra, digamos, florece sin necesidad, digamos, de darle atención, crece solo, todo se hace solo. Y bueno, y tantas otras cosas más, ¿no? Y así que bueno, lo primero que tengo que decir es eso, es lindo haber participado en el 2010 de un festejo de un bicentenario que eran otra cosa. Y bueno, después por otra parte, te diría con respecto a hoy, la culpa la sigue teniendo la corona. En 1810 la corona española y ahora el coronavirus, digamos. Pero sigue siendo contra la corona esto. Así que bueno, tenemos que tomar en serio, creo, toda la situación que se está viviendo, realmente muy trágica, muy difícil. Y de nuestra parte, tratar de seguir manteniendo esa relación con la gente a través de las redes, ¿no? Que nos han posibilitado este contacto permanente. La verdad que en ese sentido hemos podido crecer mucho como museo. Las redes del Cabildo han crecido muchísimo. ¿Se están realizando actividades desde las redes del Cabildo? En las redes sí. El museo está cerrado por la situación epidemiológica que hay en la ciudad de Buenos Aires. Sí, digamos, avanzan las obras. Digamos, ¿qué obras se están haciendo? Tenemos, digamos, como te decía, un ministro que está muy presente, una secretaria de Patrimonio también, la directora nacional también, y se están realizando la restauración del campanario, se están realizando los arreglos del techo, donde había una vegetación, digamos, que estaba muy crecida, y eso estaba deteriorando también, digamos, la parte tanto del balcón como digamos de los balcones interiores, y por otra parte la fachada se da cuenta cualquiera, está muy deteriorada, y entonces bueno, el año pasado, digamos, con toda la preparación de esa obra que se está realizando este año y que esperemos tenerla terminada para agosto, no sabemos, dependemos, digamos, de la situación epidemiológica también. Pero bueno, es un esfuerzo grande que está haciendo el Ministerio de Cultura, realmente muy grande, no solo en el Museo del Cabildo, sino en un montón de otros museos. Y también, digamos, bueno, va a tener un espacio mayor que le va a permitir a muchos de los trabajadores y a las trabajadoras, cuando tengan que volver, tener un espacio de trabajo, cosa que tampoco tenían en muchos casos. Qué bueno. Horacio, actualmente se encuentra, es cierto, y se puede ver, el público lo puede ir siguiendo, una excavación arqueológica en el ala sur del Cabildo, ¿es así? Sí, ¿Encontraron objetos que dieron lugar? No sé, ¿qué primero, sí, no, discúlpame. ¿Qué decías? No, te quería preguntar que nos cuentes qué tipo de objetos o qué investigaciones se están llevando ahí. No, realmente es una sorpresa. Sí, no, la verdad, bueno, el Cabildo siempre fue excavado. Está casi, tiene una gran parte del suelo ya excavado.
quedaba esta parte, y en el 2016 se empezó con esta excavación, pero bueno, tenía digamos, y se avanzó bastante en el sentido de reconocimiento para el arqueólogo que lo tiene a cargo, el antropólogo Néstor Subeldía, bueno, Marcelo Pizarro, que también trabaja en esa excavación, pero bueno, tenía un techito, digamos, una maderita que hacían de techo, y el año pasado se empezó la obra para darle la protección necesaria. Se pudo terminar, digamos, ya esa obra, y la excavación, digamos, ya cuenta con otra protección, porque era muy dificultoso trabajar de la manera anterior. Y bueno, ahí se han encontrado vasijas grandes, ¿no?, que tienen que ver con la cerámica guaraní, por ejemplo, por la forma que tienen, digamos, el poseado, y a partir del análisis de la materia que se encontraba dentro de esas vasijas, saber cómo era la dieta de sus pueblos. Se han encontrado medallas que tienen escudos, mejor dicho, un escudo del Regimiento 2 de Patricios, de 1811 aproximadamente, se piensa que pudo ser. O sea, lo que Néstor supuso era que continuaban, digamos, los cimientos del Cabildo hacia el lado de Diagonal Sur, y entonces, bueno, empezó a excavar, y ahí mismo aparecieron todos los cimientos que estaban intactos, por suerte, porque la Avenida de Mayo están bastante, no creo que estén porque, digamos, los pasa el subte. Primero la construcción de la Avenida de Mayo. Bueno, ahí también es importante, ¿no?, hacer la diferencia entre estos modernismos que quieren llevarse puesto, digamos, absolutamente todo el patrimonio, ¿no? El intendente Alvear, rompiendo toda la ciudad, queriendo, digamos, asemejarla a París, y tirando, digamos, abajo, bueno, esta ala izquierda depende de donde nos situemos, ¿no?, pero esta ala para la construcción de la Avenida de Mayo. Y después, con posterioridad, digamos, se tira abajo los otros, o sea, el Cabildo tenía el doble de la dimensión de ahora. Bueno, la parte de Diagonal Sur, estos arcos, digamos, eso es lo que está, esos cimientos han quedado, y eso, digamos, es lo que se está excavando, donde se encuentran cosas de la época de la colonia, pero también, digamos, mucho más adelante, como mayólica europea, ya casi llegando al final del siglo XIX. Y se supone, digamos, todo va avanzando, digamos, ¿no?, esta excavación, que, digamos, ahí era uno de los baños, digamos, de una cárcel de mujeres, porque el Cabildo tenía la administración de la justicia, y bueno, estamos en conversaciones con el Museo Penitenciario, el de la calle Humberto Primo, ¿no?, porque ahí se encuentran los registros de la cárcel del Cabildo, ¿no?, y la parte de atrás, o sea, donde yo estoy ahora en este momento, era... Qué interesante. La cárcel, después estaba la casa del verdugo, bueno, había como una capillita para que los condenados podían dar sus últimas oraciones, y bueno, también estaban los calabozos, digamos, de lo de adelante, y uno de ellos se supone que era de mujeres, y que estaba justamente esta letrina, digamos, que es la que se está excavando en este momento, y que se están encontrando todas estas cosas, y después, bueno, los túneles, que están ya más hacia el centro, digamos, del patio del Cabildo. Yo quiero preguntar una pavada. Perdón, Pablo, ahí te dejo. Quiero preguntar, llegó la hora de la pregunta pava de la entrevista, pero bueno, la quiero hacer. Bueno, está bien, pero bueno, toda esta cosa ya viene de chisme. ¿Es verdad que el Cabildo era amarillo o no era de ese color? Te lo pregunto porque viste que desde chiquitos en la escuela nos hacen pintar el Cabildo de amarillo. No, y siempre de blanco. Perdón, no sé. Bueno, entonces tengo que hablar seriamente con las autoridades. Nunca contesto con algo rotundo, pero bueno, será el deseo de algún jefe de gobierno actual que sea amarillo. Pero bueno, yo lo he visto de blanco, pero bueno, no lo descarto, puede ser, pero no. Dicen algunos pintores o algunas personas que pintan su propia casa que a veces en la pintura blanca con el tiempo se va volviendo marfil y va tirando un poco al amarillento, ¿no? Pero con el paso de los años. Tal vez sea el deseo de aquellos que de la revista Anteojito mandaban el Cabildo para armar y te venía medio amarillo, como diciendo, ya está, ya es viejo. Ya es viejo. Nada, ¿no? Pero ha habido muchas cosas
Como te digo, viste, no descarto nunca nada. Mi pregunta pavota es, ¿había verdugo? ¿Hubo ejecuciones en el Cabildo? Porque esas cosas la verdad que en el colegio a mí no me la enseñaron, por lo menos. ¿Cómo? Perdona, no escuché ahí. Que dijiste que estaba la casa del verdugo. ¿Hubo un verdugo acá? ¿Hubo ejecuciones en el Cabildo? Sí, no. A la pena de muerte sí, por supuesto. Y la ejecución tenía distintos grados. Vamos a suponer, por ejemplo... Le cortaba medio cuello. No. La tenían a Jason con una... con una sierra eléctrica. Un personaje de Harry Potter. Que terrible, yo me acabo de enterar, me traumé, quiero decirle que estoy traumada. Para mí el Cabildo era todo fiesta, todo celebración, ahora me entero de esto. Ya desde la cárcel de mujeres y el verdugo, ya está, no quiero saber más nada. Y mirá, ¿Pero qué tipo de ejecuciones había? Bueno, por ejemplo, ya durante la época, por ejemplo, vamos a suponer, en la época revolucionaria, se desarma un complot, ¿no? Que se supone que es un complot, que es el liderado por Álzaga, ¿no? Es el más famoso. Acá en el Cabildo está la réplica de la medalla que le dan a el Negro Ventura. El Negro Ventura, digamos, es un esclavo y le cuenta a su dueña que él escuchó a otros esclavos hablar de que se estaba organizando un complot. Y eso, digamos, se lo culpa a Álzaga de estar liderando ese complot. Eso es reprimido ferozmente porque es un momento crítico, ¿no? de la guerra revolucionaria. Y entonces se lo pone preso, y se condenan a 32 personas. A Álzaga, por el respeto que se le tenía, por la actuación, por el respeto que tenían algunos, ¿no? Por la actuación durante las invasiones inglesas, porque él era uno de los dos líderes, él con Liniers, se lo fusila primero, pero después se lo cuelga. Y se lo pone en la plaza. Menos mal que lo querían un poquito. Claro. Digamos, se lo coloca en la plaza y la gente pasaba y lo escupía y le gritaba cosas. Bueno, esta historia la tenemos narrada en uno de los podcasts que ha grabado Pedro Saborido, que se llama Valientes, que lo pueden encontrar en la página del Cabildo. Le mandamos un beso a Pedro, que lo queremos mucho. Sí, no, la verdad que un agradecimiento con él, digamos, enorme por esta actitud que tuvo de poder grabar estos podcasts. Pero bueno, esa por ejemplo es una ejecución que fue muy famosa, la de Álzaga y de todas esas personas, ¿no? Como te digo, para no hacerlo sufrir la horca, se lo fusila aparte como reconociendo una hidalguía, vamos a suponer. Claro. Horacio, ¿y hay alguna retroalimentación del Cabildo Nacional con los distintos cabildos de las distintas provincias? Viste que hay muchas provincias que tienen sus propios cabildos, o no tienen nada que ver. Tenemos el Museo del Norte, que está, o sea, el Cabildo de Buenos Aires es un museo nacional, el Cabildo de Salta es un museo nacional, el Cabildo de Córdoba es un museo de la ciudad, tenemos en Jujuy, también tenemos Cabildo. Hay en algunos lugares, digamos, no está el Cabildo en sí mismo, pero se trabaja, digamos, desde cultura o del lugar, digamos, de la Secretaría del lugar, como si lo hubiera, que es en Candelaria. Hay una réplica del Cabildo de Buenos Aires hecha en la punta, de como era originalmente, de un tamaño, digamos, original, con la plaza de Macho también de ese momento, con la Recoba, por ejemplo, donde también está la casa de Tucumán, ¿no? La réplica. Y después en muchos lugares los cabildos, digamos, fueron venidos abajo, producto de accidentes geográficos, San Juan, La Rioja, Mendoza. En Mendoza, donde estaba el Cabildo, actualmente hay un museo que recuerda eso. Después, por ejemplo, tenemos lugares donde el Cabildo fue tirado abajo, como se quiso hacer con este Cabildo en el año 31, ¿no? Se lo quiso tirar abajo el intendente de ese momento.
Y sí, menos mal que no quedó en la mano de la Intendencia de Buenos Aires el cabildo, porque no lo veíamos más. Sí, no. Pero bueno, ahí fue cuando aparece justamente en la década del 30, ¿no? Todas estas reconstrucciones, se crea la Comisión de Monumentos Históricos, se crea el Museo del Cabildo y se lo restaura. Pero bueno, en el año 31, como les digo, había esta intención, pero en otros lugares sí, digamos, estaban abajo, Tucumán, Corrientes para poner la comisaría, Santa Fe para poner la casa de gobierno. Entonces, bueno, y en otros lados se fue cayendo porque eran también edificios a veces muy endebles. Bueno, y pudimos hacer el año pasado con todos estos cabildos, el 25 de mayo del año pasado, que lo pusieron en YouTube, un saludo a la patria, y en ese saludo, digamos, participaban los cabildos que quedaban todavía, digamos, en pie, y en los demás lugares donde no había un cabildo, tomamos un sitio histórico de referencia, y donde no había, digamos... Les dijeron que tienen que poner uno también, hay que poner un cabildo. Sí, no, sería muy bueno, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Llevar la historia al territorio, que cada territorio tenga este lugar de... Sí, donde se requiere la historia. Bueno, y lo lindo de este saludo fue que, por ejemplo, en los lugares donde no había presencia virreinal, lo hicimos desde las comunidades originarias, desde los pueblos originarios. Entonces tuvimos el saludo de los Pilagá, de Formosa, del Impenetrable, tuvimos el saludo de los mapuches, de los llanas de Tierra del Fuego. Y después también en otros lugares, digamos, con el saludo, lo que eran, digamos, lugares, por ejemplo, San Corto San Julián, ¿no? Que, digamos, tenía conexión con el virreinato, Península de Valdés, donde se habían establecido también, digamos, el virreinato. Carmen de Patagones, que era un fuerte, y también lo hizo el Museo Malvinas en representación de las Malvinas. Qué bien. Entonces, bueno, así se armó una cadena nacional muy linda. Y bueno, tenemos conexión. Bueno, después está el Cabildo de Luján también, ¿no? Porque en determinado momento se separan, digamos, una cuestión administrativa, y el Cabildo de Luján asume determinadas funciones en esa franja. Así que bueno, sí. Horacio, en muchas fotos te he visto supervisando el cambio de guardia del regimiento de patricios. ¿Le podrías explicar brevemente a la audiencia, a quienes nos están escuchando, cuál es el origen de este regimiento y por qué está tan asociado a la Revolución de Mayo y al Cabildo? Sí, bueno, digamos, en 1806, digamos, cuando se organizan por milicias, ¿no? La ciudad, digamos, bueno, tiene que recurrir a estas milicias para poder defenderse. Los patricios, la milicia de patricios, porque se organizan por origen, ¿no? Entonces los españoles, de acuerdo a su región, se iban organizando. Y la milicia de patricios tenía que ver con los que habían nacido acá en Buenos Aires, o ya hacía muchos años que estaban. Entre ellos, digamos, por ejemplo, está Saavedra, y que no había nacido en Buenos Aires, ¿no? Saavedra nace en el actual territorio de Bolivia. Uy, qué terrible esto para los racistas que tenemos en Buenos Aires y en la Argentina. Pero bueno, se lo tenemos que decir. Que lo sepan, claro. Lo sé, terrible. Y después tenemos digamos, a Belgrano, ¿no? Que es uno de los oficiales también de la milicia de los patricios. Bueno, y tienen una presencia, siguen teniendo, digamos, una presencia muy importante, hasta que después, digamos, forman parte del ejército, ¿no? Lo cual los lleva a toda una situación complicada. Y entonces el regimiento de patricios tiene la guarda, en el sentido como la tienen los granaderos con la tumba de San Martín, en la catedral, digamos, del Cabildo. Y bueno, para el 22 de mayo, generalmente todos los años ellos hacen este recordatorio del Cabildo Abierto, y se hace como forma de ese recordatorio un cambio de guardia. Y esto lo hemos empezado a instalar los domingos, ¿no? Lo hemos retomado los domingos.
no con todo lo que sea un cambio de guardia, pero sí un relevo, ¿no?, de la guardia, y se realiza los domingos durante todo el día, como para que la gente, digamos, lo pueda presenciar, lo pueda disfrutar, digamos. En el sentido tenemos muy buena relación, han hecho, digamos, también, digamos, todo el esfuerzo de venir con sus trajes históricos, de volver a recrear esta situación en forma casi permanente, digamos, una vez a la semana. Así que bueno. ¿A qué hora se hace? Todo el día. De 10, ¿Todo el día? Sí, de 10:30 a 16:30, cada una hora se hace la ceremonia, digamos, del relevo de guardia, y quedan destacados 2 soldados en la puerta del cabildo, hasta que a la hora siguiente se vuelva a hacer ese relevo. Qué lindo, hermoso. Bueno, se nos está terminando el tiempo, se nos pasó volando la entrevista, Horacio. No te quiero dejar de preguntar un poco desde tu experiencia, desde lo personal, desde haber estudiado historia, de lo que te gusta tanto. Bueno, ¿cómo te sentís vos en el sentido de, imagino, todo el acceso a tanto material histórico que tenés en este momento, que es un material que se cuida muchísimo, pero debe ser un aprendizaje cotidiano y constante para vos? Pero preguntarte, ¿te encontraste con algún escrito al que tenés acceso ahora que te haya sorprendido, algo que vos hayas encontrado y que no supieras y te haya impactado y que nos quieras compartir? No, mirá, sería difícil poder seleccionar, porque como dijiste vos, ¿no?, uno vive compartiendo historias acá adentro. Por suerte cuenta con un grupo de compañeras y de compañeros fabulosos en ese sentido. Quiero decir, con ganas, con pasión, realmente con esta capacidad de interrogar a la historia, ¿no?, de a veces ver el mismo documento. El Museo del Cabildo es un museo de sitio, básicamente. Tiene una reserva patrimonial pequeña dentro de lo que son los museos, y dentro de eso muchas réplicas. Hay pocos originales, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, igualmente, es decir, por ejemplo, las actas del Cabildo están mayormente en el Archivo General de la Nación, que es donde van los investigadores. Nosotros tenemos algunas copias que se exponen en la sala capitular. Pero bueno, para nosotros es estar, digamos, reviviendo la historia cotidianamente. Creo que uno no tiene que perder nunca esa pasión, digamos, y esa vivencia. Y entonces, bueno, que es bueno compartirlo con compañeras y compañeros que les guste, digamos, cuestionar las visiones de la historia, preguntarle cosas a la historia, forzar a veces la búsqueda de documentos, compartir, digamos, lo que cada uno ha encontrado, como hablábamos recién acerca de la excavación. Y el año pasado pudimos hacer algo que lo hicimos a partir de la pandemia, que fue, y que va a continuar este año, y lo comento por si alguna, digamos, ciudad de las provincias, digamos, del Gran Buenos Aires, digamos, también quisiera sumarse, que fue, nos conectamos con la ciudad de la Punta de San Luis, nos conectamos con la provincia de Neuquén, con 5 ciudades a la vez, con Chaco, en la ciudad de Las Palmas, y con Chilecito. Y entonces, con 2 escuelas secundarias y 2 escuelas primarias, hicimos una experiencia que fuimos trabajando previamente con los docentes, ¿no?, de cada lugar. Bueno, qué cosas les gustaría a los muchachos, a las muchachas y a los chicos y chicas de ese lugar saber del Cabildo. ¿Qué les gustaría ver? Obviamente que a través de fotos, a través de un video, el balcón, cosas de la excavación, digamos, cosas que tienen que ver con algún documento, un objeto, como hablábamos recién. Pero la contraparte era que ellos y ellas nos tenían que mostrar a nosotros las cosas de su lugar, ¿no?, que también, digamos, tenían que ver con su identidad. Y entonces, bueno, fue muy interesante porque pudimos mostrar muchas de esas cosas que vos comentás, digamos, que uno se encuentra acá,
y encontrarnos con muchas historias que también uno desconocía absolutamente y poder generar este intercambio, ¿no? Y en ese sentido sí. Que nos podamos conocer más, escuchándonos. Y preguntarnos, bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Porque, digamos, les gustaría ver tal cosa, les gustaría saber tal cosa. Bueno, ¿qué tenemos que tenga que ver con eso? ¿Qué tenemos dentro de este museo? Hermoso. Digamos, yo tengo una pregunta. Sí, perdón. No, yo tengo una pregunta así, medio de niño, ¿no? Como recién hablaba de la revista Antiopito y de Gabriela con armaba toda la semana, porque uno calcaba, con todos los entretenimientos de esa revista. La pregunta puede parecer muy tonta, por ahí la pregunta tonta de la entrevista. ¿Hay fantasmas en el Cabildo? Bueno, vos sabés que en estas salidas nos preguntaban siempre, ¿viste? Yo digo, mira, yo con los fantasmas no hay, porque tengo un pacto que si ellos me ayudan a trabajar, yo no le voy a contar a nadie que hay fantasmas. Pero bueno, siempre es una gran noticia para todo museo encontrar un fantasma y espero yo encontrármelo. Así que... Bueno, sí, te comprometemos, por favor, si encontrás alguno, que nos des la primicia. No, si alguno rompe el pacto, yo quiero ser el primero en saberlo. ¿Sí? Por supuesto, no. Y no traigan a otro director que no anda haciendo pacto con fantasmas, caramba, ¿qué es esto? Así no se puede. No. Bueno, Horacio, la verdad es que nos abusamos un montón de tu tiempo, se nos terminó la entrevista, la pasamos genial. Otro día nos gustaría encontrarnos con vos, pero para hablar de Silvio Rodríguez, que sabemos que escribiste un libro, así que este es un programa de filosofía y de rock, así que en algún momento haremos un encuentro para eso, para hablar de tu libro. Pero bueno, ahora aprovechando la semana de mayo nos parecía importante tener este encuentro con la historia, así que te lo queremos agradecer porque entendemos también desde este programa que encontrarnos con nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente y a pensar nuestro futuro, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Eli, por la invitación, gracias por la nota, a vos, Pablo, la verdad que un lindo momento. Ahora me tendría que ir porque escucho unos ruidos raros. Esperemos que no sea el fantasma que se le ocurra en este momento aparecer, esperemos que no, sería un buen cierre de nota igual. Pero bueno. Bueno. Muchas gracias por todo, la verdad que es muy lindo poder charlar este tiempo con ustedes y bueno, también un saludo a todos su audiencia. Gracias, Horacio, gracias Pablo, muchas gracias Pablo, gracias a todos. Filosofía Rock, nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes a las 15 horas. Quédense ahí, no se vayan, no se muevan de Radio Caput porque a continuación tenemos la transmisión especial de otro historiador, de Galazo, me estoy refiriendo a Norberto Galazo con Fabián Meder, presentado por Javier Corcuera, así que estamos celebrando la revolución aquí en Radio Caput. Nos vemos hasta el viernes que viene, me despido, mi nombre es Elizabeth Vega Agrón y nos encontramos el viernes que viene en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput.